Bien, ya se activó eso, entonces ya está grabándose. Gracias por el aviso. Bien, entonces estamos hablando de los principios del control secuencial con mandos binarios. Acuérdense, ¿no? Estamos mandos binarios porque son eh, señales, en buena cuenta, que pueden estar activadas o desactivadas. Pueden ser activadas en dos formas, ¿correcto? Y entonces eso obedece a una lógica predefinida, ya estudiada, ¿no? Ya estudiada. Entonces aquí voy a repasar los conceptos. Dice, primero, se considera que se va a trabajar con actuadores completos. ¿Ya? Con actuadores completos. Eso es una forma de definir, ¿no? Es una forma de definir actuador completo. Es un término que por lo general no aparece en los libros, en los textos, ¿correcto? Pero sin embargo se usa y lo refieren de una u otra manera. Entonces yo he estimado llamarlo actuador completo. ¿Por qué? Porque está muy bien equipado, mejor dicho, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene una señal, como estamos hablando de mandos binarios, entonces la idea es tener mandos primero independientes, ¿de acuerdo? Quiere decir que cada uno tenga vida propia. Esto quiere decir, por ejemplo, para prender una señal binaria, para activar el actuador. O está la señal o no está. Entonces eso permite activar el actuador. Ahora, estamos hablando de actuador en general, ¿no? El actuador. Es un elemento que contiene eh, tanto el elemento efector. O sea, ¿qué cosa quiere decir con eso? Es el elemento final. Por ejemplo, un calentador de agua. Entonces, ¿cuál es el efector? El efector es la resistencia, ¿correcto? La resistencia eléctrica que está ahí en contacto con el agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el efector. Por ejemplo, si hablamos de un actuador, de un motor, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿no? Entonces un motor eléctrico tiene su eje. Entonces al eje, por ejemplo, se le puede poner un piñón, ¿no? ¿Verdad? Entonces el elemento que se le puede llamar efector en ese caso es el piñón, o sea, es el piñón que está eh, 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 en contacto con lo que tiene que mover, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. En el sistema neumático, por ejemplo, el actuador podría ser un cilindro neumático, ¿no? Entonces, ese es el vástago de ese cilindro, podría ser el efector, el que está en contacto directo con la masa que se va a mover, por decirlo. Pero también el efector tiene otros componentes, otros subsistemas que le permiten maniobrar, hacer la maniobra esta final, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también tiene un sistema de acondicionamiento de señal para que se pueda controlar con mandos binarios. Entonces, en general estamos englobando todos estos componentes y lo estamos llamando actuador completo. ¿De acuerdo? Una señal que lo permite que se active el actuador y otra señal, repito, independiente, ¿no? Que permite apagarlo. ¿No? Por supuesto que tiene que haber alguna lógica pues para que los dos no coexistan a la vez, ¿no? Si uno se activa, el otro no puede entrar a funcionar. Tiene que haber un sistema que le asegure que no haya interferencia, ¿no? Porque si no se estarían mandando simultáneamente dos señales y el actuador no sabría si prenderse o apagarse. Entonces, esa es un poco la idea. Si bien es cierto que son independientes, pero tiene que haber alguna lógica para que no interfieran. Bien, eso es con respecto a la entrada. Y con respecto a la salida, también
necesitamos mandos binarios que nos digan si el actuador está operativo o no está operativo. Siempre viendo dos aspectos, verdadero o falso, uno o cero, ¿no? Activo o desactivo, esa es un poco la idea. Todo llevarlo a lógica binaria. Entonces ese es el actuador completo, así lo hemos definido. ¿Ya? Entonces cuando se tenía una secuencia, esa secuencia nace de algún lugar, de algún requerimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de ese requerimiento. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, miren, aquí tengo seis módulos, ¿de acuerdo? 6 modulitos de muestra, ¿ya? Y simplemente para poder hacer ejercicios y también mostrar una configuración mecánica, ¿no? Y su respectivo funcionamiento mostrado a través de esta secuencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en ese caso estamos hablando de un dispensador de bloques. Aquí tenemos una caserina, y se le llama caserina porque es como una guía, ¿no? Es una guía. Las guías pueden ser verticales, pueden ser inclinadas, pueden ser horizontales, pero es una caserina, un lugar donde se ponen las piezas que se va a trabajar. Entonces aquí hay unos bloques dentro de la caserina. La caserina es la que los guía, los ordena, antes de, ¿no?, entrar a trabajar. Hay caserinas de entrada, caserinas de salida, pero generalmente se emplea caserina cuando es para alimentar. Entonces es una caserina propiamente. Entonces aquí tenemos un cilindro que al extenderse saca el bloque, o sea, al realizar la secuencia más, entonces saca el bloque, aprovechando de la gravedad que hace que los bloques caigan en la mesa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, aquí hay unas guías que para permitir el desplazamiento del bloque, ¿de acuerdo? Hay que tratar de ver la mayor cantidad de detalles posibles. O sea, siempre cuando uno ve un mecanismo, por más simple que sea, siempre hay que ver los detalles, ¿no?, para ir viendo el enfoque de su mecánica, ¿no? Es muy importante. Entonces aquí hay una guía, repito, para que a la hora que el vástago del cilindro A haga la acción A más, entonces el bloque salga guiado. Y también hay unos topes, ¿eh? Hay unos topes. El tope juega un papel importante también, ¿no? ¿Sí? Bien, una vez que el tope está eh, evitando que el bloque se vaya más allá de lo necesario, ¿no?, entonces se produce B más y regresa B menos. O sea, para poner un sello, para poner una marca, ¿sí?, para poner una etiqueta con otro módulo que trabajaría en simultáneo, ¿no? Entonces se produce esta secuencia, B más, B menos. Y al retraerse B, entonces el C lo que hace es expulsar, ¿no es cierto? Expulsar y el bloque ya sale marcado. Entonces, este cumple una función, la función de colocar el bloque en la posición de trabajo, ¿de acuerdo? Y fijarlo para que cuando el bloque B, el cilindro B trabaje, ¿no?, no se mueva el bloque. Hay que darle sentido a las
secuencia, ¿no? O sea, que A lo sujeta, A trabaja, el B, y después A lo suelta, ¿de acuerdo? A lo suelta. ¿Sí? Y cuando lo suelta, entonces ya queda libre, ¿no? Y el cilindro B, o sea, bota la pieza a la canasta, ¿de acuerdo? Esa es un poquito la secuencia, o sea, como les decía, la secuencia nace, ¿no? de lo que, eh, de lo que se necesita hacer con los actuadores para cumplir cierto proceso. Esa es un poco la idea, ¿no? A ver, veamos otro. Por ejemplo, esto es una cortadora. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Aquí hay un cilindro A fíjense la primera secuencia que hace a menos. O sea que este cilindro A está con el vástago extendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo primero que hace es retraerse y sujetar esta platina que está acá. Aquí hay una mesa fija a la mesa principal, ¿de acuerdo? Y esta mesa también hace a veces de soporte. Entonces aquí hay una platina, que va a ser presionada. O sea, básicamente la función de A va a servir elemento de prensado, el elemento de prensado. Voy a ampliar esto para... Lista, ¿no? O sea, repito, el cilindro A va a ser el papel de hacer que esta platina se sujete a este bloque. ¿Listo? Una vez que ya está sujeto, cuando se retrae, entonces B más y B menos. B más tiene un dispositivo, ¿no? Tiene como una cizalla ahí en la punta, con el dispositivo apropiado, con el herramental. Observen que hay herramientales que se necesitan, ¿no? Herramientales, y también hay herramientas. ¿Cuál es la diferencia? Eso es importante también que tenemos que ver. Cuando uno compra una máquina, se necesita ciertos herramientales para poder colocar las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces hay tres aspectos importantes: la máquina en sí, los herramientales, ¿correcto? O los dispositivos que son necesarios para colocar las herramientas. Entonces, muchas veces uno piensa en la máquina, no. También hay que pensar en qué herramientales se necesitan y qué herramientas se necesitan para determinados procesos. ¿Ya? Son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un herramental, quiere decir, al vástago se le ha puesto este terminal especial, ha tenido que haberse diseñado de tal manera, en cuanto a forma, ¿no? Para que pueda ser perfectamente instalado en este cilindro, ¿no? La máquina podría constituir la mesa, las patas, los cilindros, las mangueras, el regulador de presión conjuntamente con el elemento que quita el agua y que lubrica, el compresor, todo eso vendría a ser la máquina, ¿no? Pero a esa máquina hay que ponerle los dispositivos necesarios para sujetar las herramientas. Por ejemplo, en este caso ya es un dispositivo solamente, ¿no? Esto es un dispositivo. Pero en este caso, aparte del dispositivo, que se tiene que acoplar a la máquina, suponiendo ya que el pistón es parte de la máquina, ¿no? También se necesitan las herramientas. Por ejemplo, en este caso, la cizalla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando sale B, justamente esa cuchilla, esa cizalla, es la que corta
en la etapa de expansión. Y en la etapa de retracción ya regresa a su posición inicial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que hace B. B más, B menos corta. A más, o sea, A más suelta la platina. A más suelta la platina. ¿De acuerdo? Y después hay otro actuador que es el C. Y el C lo que hace es C más, C menos. Entonces, cuando ya la platina está suelta, ¿no? Este elemento que estoy marcando ahí con el puntero, ya soltó, ¿sí? Y observen qué cosa hace el cilindro B, ¿no? Esto es una mesa, pero así tipo 1, tipo 1. Entonces, por abajo, ¿sí? Puede entrar el vástago del cilindro C y lo que hace es expandirse y retraerse. Entonces, cuando se expande, como la platina está pegada a esta mesa, a este soporte, ¿sí? Cuando se expande, el, el vástago de cilindro C expulsa la platina y cae en este hueco, ¿no? Haciendo que la platina caiga en la bolsa. Esa es una cortadora. Entonces ahí tienen un ejemplo de, de las secuencias que se necesitan, que dependen de lo que se necesita hacer. Pues. Bien, entonces ahí está la secuencia. ¿Bien? ¿Y de dónde viene? Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice, divide la secuencia, pero ojo que cada grupo, ¿sí? No se deben repetir los actuadores. ¿Ya? No se deben repetir los actuadores. Aquí entonces hemos dividido en tres, ¿de acuerdo? Pero también se pueden, dicho sea de paso, voy a poner esa secuencia. ¿Ya? Vamos a agarrar. Entonces, inicialmente, se ha empezado con tres grupos, ¿ya? Con tres grupos. Y les decía, aquella vez que se empezó por primera vez el curso, que es aconsejable, es necesario para poder ir desarrollando esta teoría, dividir por lo menos en tres grupos. Y existen otros aspectos de esta teoría cuando se aplican una división de dos grupos. ¿Ya? Les adelanto que el nombre de esa teoría es relay único, ¿no? O sea, control por mandos binarios, bajo la metodología de relay único, y el otro método sería control de mandos binarios secuenciales, usando la metodología del relay auxiliar. Eso también lo vamos a ver con mucho detalle. Pero mínimo tres por ahora. Entonces, nosotros podemos hacer más divisiones. Por ejemplo, mire, podemos hacer A más. Listo. Y ahí ya pues lo podemos dividir. ¿No es cierto? Podemos hacer B más. ¿Sí? Y lo tenemos que dividir necesariamente porque el que sigue no se puede juntar. Pero sin embargo, ahí sí lo puedo poner con C más. ¿De acuerdo? El que sigue ya ni modo, no se puede porque se repetiría. Y ahí puedo yo poner C menos y puedo dividirlo como no, y aquí puedo ponerlo A menos. Eso también se puede hacer. De esa manera no habría ningún problema, porque cumple el principio. En cada grupo no se repiten los actuadores. ¿Correcto? Es más todavía, yo si se quiere, podríamos dividirlo en más grupos.
se puede hacer esto, miren. Está. Cada división solamente tiene una acción, ¿sabes? No va en contra de lo que dice el principio, ¿no? Dice, divide la secuencia de tal manera que no se repitan los actuadores. Listo. Entonces quedó el concepto. ¿Ya? ¿Qué dice? A cada grupo se le debe asignar una memoria, o sea, un valor o una señal o una característica que puede tener dos estados, prendido o apagado. Entonces nosotros le estamos poniendo ahí S1, S2 y S3, ¿no? S1, S2 y S3. Correcto. Dependiendo pues del número de grupos, obviamente, ¿no? Después, una consideración es la siguiente, que la secuencia siempre va a ser en forma ordenada, no va a haber saltos, porque es un control secuencial. Entonces, primero se activaría el S1, el grupo S1, que lo vamos a llamar memoria, ¿no? O línea fuente. Cuando se activa, necesariamente la memoria que se active tiene que ser la número 2. No puede activarse la línea 3, porque ya eso obedecería a otra teoría. ¿Ya? No es un control aleatorio, es un control secuencial. Entonces tiene que hacer que el sistema funcione de esta manera, ¿no? S1, S2, S3, S1, S2, S3, S1, S2. Otro orden no va con este método. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué consideración adicional? Es necesario identificar el estado final de la secuencia. ¿Por qué? Porque es importante conocerlo para después empezar a que el sistema funcione, o sea, que se prenda ese 1, que se active ese 1. Entonces, por eso tenemos que saber cuál es el estado final para tenerlo en cuenta, para darle una señal al sistema y ya entre a funcionar el S1. ¿Ya? Y entonces, el estado final se va a identificar de dos maneras, ¿ya? De dos maneras. Mediante el último grupo tiene que estar prendido necesariamente el grupo. Cuando digo prendido es activado, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que estar necesariamente el último grupo prendido. O sea, ese 3 tiene que ser verdadero. Está en su estado lógico de verdadero. Y además tiene que haberse activado la señal A sub 0. O sea, nos avisa que el cilindro A está en su estado A sub 0. Son las dos condiciones que nos aseguran, ¿sí? En el caso de que nos manden una señal verdadera, a que el sistema ya acabó, que ya todos los procesos se han finalizado. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Y por qué es necesario conocer este estado? Por lo que le decía anteriormente. Para que arranque la secuencia, S1, fíjense, tiene que estar en su estado de término toda la operación que se hace cuando estamos en el grupo 3. ¿De acuerdo? Y eso se sabe cuando se activa el fin de carrera a su cero. Entonces ahí está. Entonces, aquí tenemos eh,
el sexto punto, dice, para que arranque la secuencia, ¿eh? Para que arranque la secuencia, es decir, para que se active ese 1, se necesita lo siguiente, dar una señal de arranque, ¿no? Dar una señal de arranque, ¿correcto? Y además, tiene que estar activo el último grupo, S3, ¿no? Y se tiene que poder identificar que ha acabado el proceso correspondiente, ¿no? En el ejemplo se va a saber que el proceso ha acabado cuando A sub 0 se activa. O sea, cuando S3 y A sub 0 está, y además se le da una señal de arranque, va a prender S1. Son los estados lógicos, son los mandos binarios, ¿no? Son los mandos binarios. En este caso que tienen que estar los tres a la vez. Cuando estas señales conviven en un momento en su fase positiva, entonces se activa la señal S1. ¿Bien? Muy bien. Otros aspectos de la teoría. Otros aspectos de la teoría. Dice lo siguiente. Hay actuaciones directas y hay actuaciones dependientes. Vamos a ver las primeras. Actuaciones directas. ¿A qué cosa se llamaba actuaciones directas? Aquí tienen el ejemplo, ¿no? Aquí está. A más, B menos, C menos. Justo las, las acciones que están después de la marca de grupo, ¿no? O sea, esto quiere decir que cuando se active ese 1, el de frente se va a activar a más. Cuando se active ese 2, de frente se va a activar B menos. Y cuando se active ese 3, de frente se va a activar C menos. Esa es la forma de identificar las actuaciones directas, ¿ya? Por ejemplo, A más es una activación directa porque se activa inmediatamente después de activarse ese 1. B menos es una activación directa porque se activa inmediatamente después de activarse ese 2. Y C menos es una activación directa porque se activa inmediatamente después de activarse ese 3. ¿No? Ahí tienen las activaciones directas. Ahora vamos a ver qué cosa es una activación dependiente, para recordar. ¿Ya? Aquí están los ejemplos. Miren. Aquí están los ejemplos. Por ejemplo, B más es una activación dependiente, C más es una activación dependiente y A menos es una activación dependiente. ¿Correcto? ¿Por qué se dice dependiente? Ahora vamos a ver cuál es la lógica por la cual se llama independiente. A ver si podemos ponerlo en... Listo. Miren, B más es una activación dependiente porque depende de que haya terminado esta secuencia, ¿correcto? De que A más haya terminado. No puede salir B más si es que no ha terminado A más. ¿Y cómo se sabe entonces que ha terminado A más? Justamente cuando activa el fin de carrera a su 1. ¿Correcto? Ahí tienen la activación dependiente, ¿no? Dependiente. Depende de ese 1 y además y a su 1. ¿De acuerdo? Del mismo modo, miren, C más. C más. C más depende de que de ese 2 y de que haya terminado este proceso, o sea, que se active B sub 0. Ahí está C más. ¿No? Y la secuencia menos, A menos también es dependiente de C3 y de C sub 0. ¿No? Tiene que terminar este proceso, por lo tanto, se va a saber que va a terminar cuando C sub 0 se active. ¿Verdad? ¿Y verdad? A menos. ¿No? Esa es la definición
de activación dependiente. Bien. Ahora vamos a ver un punto también que es importante tenerlo presente. Aquí está. Solamente una sola memoria puede estar prendida a la vez. Solamente una señal puede estar prendida a la vez. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando está prendido ese 1, las otras están apagadas. Y aquí en la tabla nos dice pues que cuando está prendido ese 2, ese 1 y ese 3 tienen que estar apagados. Y cuando está prendido ese 3, tienen que estar apagados ese 1 y ese 2. Otro aspecto importante. ¿Sí? Bien. A ver. Fíjense, aquí estaba para que arranque la secuencia, ¿no? Es decir, para que se active ese 1 y ese 2. ¿De acuerdo? Pero no hemos visto qué es lo que qué es lo que tiene que pasar para que se active las memorias que no es ese 1. En este caso, ese 2 y ese 3. ¿Qué hay que hacer para que se activen las memorias? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este punto también es importante, ¿eh? Este punto es muy importante. ¿Sí? Lo pasé para que se sepa esta condición que también es importante conocerla para entender mejor este, este punto. Recuerden, solamente una memoria S1, S2, S3 puede estar prendida a la vez. Solamente una. ¿Ya? Entonces, fíjense, al prenderse S2, tiene que apagarse S1, entonces. Hay un correlato. Si activa S2, tiene que apagarse S1. Si se activa S3, entonces tiene que apagarse S2. O sea, el activarse S3 tiene que hacer que se apague S2. Vamos a ver las activaciones, porque no lo hemos visto, solamente hemos visto que aquí lo que se tiene que considerar para aprender S1. Entonces, miren, para aprender S2, tiene que haber ocurrido todo este proceso que se realiza cuando S1 está activo. ¿De acuerdo? Entonces, S2 se va a activar cuando está prendido S1, ¿de acuerdo? Cuando está prendido S1, y además haya terminado todo este proceso. ¿Y cómo se sabe que ha terminado todo este proceso? Cuando determina y activa el fin de carrera BES1. Entonces se cumplen las dos condiciones. S1 ya terminó todo este proceso. Leyendo BES1 en estado verdadero, listo, se prende S2. ¿Ya? Bien. ¿Y cuándo se prende S3? Con la misma lógica, ¿no? Tiene que estar prendido S2 y además haber terminado todo este proceso. Quiere decir que se va a saber que este proceso ha terminado cuando C1 mande su señal. Entonces, si S2 es verdad y C1 es verdad, se prende S3. Esos son los principios, ¿ya?, que se necesitan conocer para hacer un mando, un control secuencial con mandos binarios. ¿Bien? Esa es la idea.
Bien, ahora, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se aplicaría eh, esos procedimientos? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿No? ¿Cómo lo aplicaríamos? O sea, es lo mismo, ¿ya? Pero aquí le estoy poniendo cómo podríamos trasladar todos esos principios cuando utilizamos componentes neumáticos, ¿no? Para ir refrescando lo que habíamos mencionado ya, como le dije la vez pasada. Bien, entonces vamos a ver qué. Listo. Entonces, aquí está el actuador, ¿de acuerdo? Y recordemos que se necesita una señal para que active, otra para que apague, una señal que nos indica que está apagado y una señal que nos indica que está prendido. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Aquí está. ¿Cómo podemos identificar eso, no? Entonces, si tenemos la nomenclatura, que dicho sea de paso también hay que diferenciar, porque a veces uno le dice cilindro, vástago, émbolo, pistón, son términos comunes, ¿no? Y a veces cuando uno se refiere al cilindro, se refiere al vástago, y cuando uno se refiere al vástago, al cilindro, o a veces le dice pistón, en fin. Ese es el uso común, el argot. Pero técnicamente, lo que está en la periferia es el cilindro. ¿De acuerdo? Lo que está en la periferia es el cilindro. Lo que está dentro del cilindro, ¿sí? Está el émbolo pistón, que tiene provisto de unos retenes ahí para cuidar la hermeticidad, ¿no? Muy bien, correcto. Y ahí está el vástago. El vástago es el elemento que sale, ¿de acuerdo? Que está unido al émbolo. Entonces, estos son terminología que siempre es importante conocerlo, ¿no? Podemos referir a el cilindro, ¿no? El cilindro, y yo lo que hago es decir ya el cilindro, o sea, para identificar a todo, ¿no? A todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y cuando ya hablo del movimiento, entonces hago el movimiento o del émbolo o del vástago. Ah, el vástago se extiende, ¿no? El vástago se retrae. Es lo que yo utilizo, ¿no? ¿Sí? Bien. Algunos dicen, no, el cilindro se extiende, el cilindro no se extiende, ¿no? El cilindro es como un recipiente nada más, pero lo dicen y hay que entenderlo, ¿no? Otros dicen el émbolo, ¿no? El émbolo sale, tampoco sale, está adentro, se desplaza, ¿no? Se desplaza hacia la derecha o a la izquierda. O sea, eso que no les preocupe, ¿ya? Lo importante es decir ya, ok, el cilindro, listo. Ah, el vástago se extiende, se retrae. ¿Sí? Bien, entonces cuando ingresa el aire por acá, ya tenemos una señal binaria. ¿Por qué? Porque puede haber presión o no puede haber presión. Son dos estados binarios. Aquí no se ve si hay poquita presión o bastante presión, ¿no? ¿Hay presión o no hay presión? Se considera que es puramente un funcionamiento binario, ¿no?
Entonces aquí tenemos otra señal de carácter binario que es para apagar el actuador. Y aquí también se está considerando que apaga el estado cero es cuando el pistón está retraído. ¿Ven? Ya dije pistón, ¿no? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Bien. Y se considera el estado activo o prendido cuando el émbolo está a la derecha, ¿no? O el vástago extendido, ¿no? Vástago retraído, apagado. Vástago extendido, activo. Émbolo a la izquierda, desactivado. Émbolo a la derecha, activado. ¿Bien? Muy bien, entonces lo podemos considerar como un actuador completo. ¿Bien? Entonces se da una secuencia de acuerdo a lo que hemos visto. Y aquí se ve que hay tres actuadores, el A, el B y el menos. Entonces vamos a ir completándolos. Aquí están tres actuadores. ¿Ya? Tres actuadores. Entonces tenemos el pistón A, el pistón B y el pistón C. Correcto. Y tiene dos posiciones. El A sub 0, aquí sería la señal, A sub 0 sería la señal que nos indica que el actuador está desactivado. La actuadora A sub 1 nos indica la señal que el actuador A1 está activo. Por aquí ingresaría el aire presurizado para activar y por aquí para desactivar. O sea, estamos tratando de configurar, ¿correcto?, un sistema en el cual se pueda plasmar esa teoría. Tenemos que configurar eso. Entonces, hasta ahí lo podemos configurar de esa manera. ¿De acuerdo? Por ahora está esto simplemente como un símbolo, ¿no? Pues ya veremos qué elemento constituye ese componente, mejor dicho, al cual se le va a reconocer como A sub 0. Es un fin de carrera, ¿no? Como vamos a ver. ¿Sí? Entonces estamos tratando de configurar esto. Y ahí tenemos algo. Y aquí tenemos las válvulas reguladoras de caudal con antirretorno que permiten regular el flujo, ¿no? O sea, la velocidad con la cual sale. La velocidad se regula con flujo. La velocidad no se regula con presión. ¿Ya? Se le tiene el aire presurizado y se le va soltando de a poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya ocupando un volumen cada vez mayor, entonces eso haga que el actuador salga, en este caso el émbolo se desplace lentamente, llevando el vástago, ¿no? ¿Sí? Tanto para salir como para retraerse se necesita un regulador de caudal con antirretorno. Muy bien. Listo, ahí está la secuencia en tres grupos. No se repiten los actuadores. Se les está llamando a cada grupo S1, S2, S3. Ahora, ¿cómo lo configuramos un sistema físico que pueda comportarse de la manera como estamos mostrando en la teoría, ¿no? Entonces aquí tenemos tres tubos, y que tienen un tapón, pues, en la parte final. Yo lo he representado, pues, con un manómetro, ¿no? Un ratito.
Bien, entonces decía que habían tres grupos y cada grupo está conectado con una manguerita, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. Bien, sigamos entonces. Aquí hay una secuencia, y está dividida en grupos, y cada grupo le hemos puesto una señal S1, S2, S3. Y entonces S1 lo vamos a considerar, decía, con una manguera, o puede ser un tubo, pero tiene que estar cerrado en sus extremos, ¿de acuerdo? Cerrado en sus extremos. ¿Ya? Bien, entonces esa es la manera como operacionalizamos con elementos físicos lo que estábamos operacionalizando con elementos lógicos. ¿Bien? Correcto. Después habíamos visto que hay una secuencia aquí, S1, S2, S3. ¿De acuerdo? S1, S2, S3. ¿Bien? Teníamos que identificar, para que esto pueda llevarse a cabo, mediante unas señales que permiten reconocer que el proceso ha terminado. En este caso S3 con A sub 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se necesita conocer el estado final, ¿correcto? ¿Para qué? Para que cuando se active el estado inicial, ¿no?, pueda arrancar el S1. Entonces necesitamos una señal de mando inicial para que se mueva, por eso le pongo M, ¿no? Entonces, con esta señal M más S3 más A sub 0, tendríamos la señal que da inicio a esta secuencia. Listo. Muy bien. Entonces, aquí hay una configuración ya un poquito más detallada, ¿sí?
ya más completa. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, fíjense, de activaciones directas, ¿de acuerdo? Activaciones directas. Cuando se prende ese 1, directamente va a haber presión por acá y va a salir el émbolo, ¿no? Va a salir el émbolo. ¿Sí? Cuando se activa ese 2, directamente va a regresar el émbolo de B. ¿De acuerdo? Y cuando se active ese 3, va a regresar el émbolo de C. ¿Sí? O sea, los vástagos se van a retraer. Perdón, por ejemplo, en el caso de A, el vástago se extiende. En el caso de B, el vástago se retrae. En el caso de C, el vástago se retrae. Activaciones directas. Y estas marcas que habíamos visto acá, estas marcas, el A sub 0, voy a ampliarlo. Este A sub 0, este A sub 0, A sub 1, B sub 0, B sub 1, C sub 0 y C sub 1, en realidad son fines de carrera. ¿Ya? Por ejemplo, acá fíjense, aquí tenemos el A sub 1. Aquí lo habíamos solamente marcado, pero en realidad aquí va a estar ubicado un fin de carrera. Pero para efectos del dibujo, ¿no? No conviene dibujarlo aquí arriba, porque si no, las líneas van a estar cruzadas, va a ser más difícil entender el plano, ¿de acuerdo? Entonces, para facilitar el dibujo, para facilitar la comprensión del dibujo, ¿no? Se dibuja en otro lado, se dibuja en otro lado. Por ejemplo, aquí, un fin de carrera. ¿Ya? Y solamente se le marca en la posición donde iría, ¿no? Inclusive podríamos marcarlo aquí afuera, ¿no? El A sub 0 y el A sub 1. Podríamos marcarlo afuera. ¿Bien? Correcto, pero estos son activaciones dependientes, porque fíjense, ¿cuándo se activa B+? ¿Cuándo se activa B+? B+ se activa cuando ese 1 está prendido y además se activa su 1. Es una activación dependiente, ¿no? O sea, así se configuran las activaciones dependientes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se activa C+? C+, se activa cuando está S2 y se activa B1. ¿Eh? ¿Y cuándo se activa A-? A- se activa con S3 y con C sub 0. ¿Correcto? Con S3 y C sub 0 se activa A-. O sea, eso es interesante reconocerlo. O sea, justamente aquí están las activaciones directas y las activaciones dependientes. Todo lo que es activaciones va encima de las líneas fuentes. ¿Ya? Todo lo que es activaciones va encima de las líneas fuentes, tanto directas como dependientes. ¿Bien? Ahora, lo que estábamos viendo es que necesitamos saber cuál es la señal que activa el enable 1, ¿no? La señal habilitadora. Pero para eso, recordemos qué se necesita para que se pueda cumplir el requisito de prender una sola línea fuente a la vez. Para cumplir con el requisito de que cuando se prende una línea fuente, se apaga la anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de lógica se puede lograr gracias a un arreglo ya establecido, que es parte también de la teoría, ¿no? Si bien es cierto que no lo he puesto ahí en forma textual, ¿sí? Pero podemos presentarla de la siguiente manera. Si tenemos tres líneas fuentes, como es este caso, siempre se pone un número de memorias igual a la línea fuente menos 1. Por ejemplo, si hay 3 líneas fuentes, necesitamos 2 líneas. Si fuesen 4 líneas fuentes, necesitamos 3. Siempre una menos, ¿no?
3 líneas, 2 memorias neumáticas. Vamos a decirle memoria, pero en realidad son válvulas de 4x2 con mandos neumáticos. Entonces, recordemos, ¿no? Como van a ser mandos neumáticos, le vamos a configurar sus mandos mediante presión, ¿no? Que son estos triangulitos ahí, que están ahí. ¿Sí? Entonces, la idea era hacer la configuración básica. Alimentar el sistema de tal manera que se prenda S3. Aquí se prende S3. Pero al prenderse S3, se necesita una señal para que se apague S2. ¿De acuerdo? Y solamente una señal se debe activar a la vez. ¿Correcto? Una señal se debe activar a la vez. Por lo tanto, si S3 está prendido y S2 está descargando, entonces S1 también debe descargar. Entonces, este arreglo, ¿sí? Hay que conocerlo, ¿de acuerdo? Hay que conocerlo. Bien. Y va a ser un poquito parte del ejercicio, cómo ponerlo así en texto, ¿no? Para agregarlo a lo que le he presentado, ¿bien? ¿Correcto? El próximo miércoles, me gustaría que presenten ustedes el texto, ¿no? Repito, así como he presentado en los otros principios, de qué se tendría, cuál sería la teoría cuando se tienen 3 líneas, cuando se tienen 4 y en general cuando se tienen n líneas, para describir en forma escrita, ¿no? Forma textual, mejor dicho, la operación de estas memorias. ¿Ya? ¿Correcto? Eso hay que conocerlo. Esto hay que conocerlo, es importante. ¿Ya? Por eso en esta semana, la otra semana y la que sigue, esto se tiene que dominar a la perfección. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Y después de hacer estos enrutados, entonces necesitamos generar una señal habilitadora en su 3 para que se active la línea 3. Necesitamos generar una señal habilitadora para que se active S1 y necesitamos una señal habilitadora para que se active S2. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos en que se necesita activar S1. Muy bien. Entonces, si se necesita activar S1, vamos a ver, tenemos que generar esta señal habilitadora. Y había 3 condiciones que se necesitaban. ¿Cuál era? Una señal M. Entonces, al activar esta válvula de 3x2 hay una presión. Una presión. ¿Correcto? Y después se necesita lo siguiente. Vamos a desconectar esto. Fíjense. Ese sub 3, cuando está activo, va a mandar presión por acá. ¿Correcto? Y cuando ese sub 3 esté activo y además se ha activado el A sub 0, entonces va a haber presión. Ya tenemos dos señales, S3 y A sub 0. Y a esa le agregamos la señal que va a generarse acá cuando activamos el pulsador M. Ya tenemos las 3 señales, M y S3 y A sub 0. Ya generamos la señal S1, ¿no? Eso es un poco lo que está un ratito porque las ventanas del... Entonces, ese punto 6 mostraba todo lo que hemos presentado aquí. Por supuesto que tenemos que tener el
compresor, la unidad de mantenimiento, la válvula principal. Después veremos también instalaciones ya de mayor uso industrial, que existen deshumidificadores, existen enfriadores, ¿correcto? Ahora estamos viendo lo estrictamente básico. Bien. Después habíamos visto lo de activaciones directas y después habíamos visto lo de activaciones indirectas. Lo que pasa es que acá está más al detalle, ¿ya? Aquí están las activaciones directas. Estas son activaciones directas. A más, B menos, C menos. ¿De acuerdo? Y aquí están las activaciones dependientes, ¿no? B más, S1 y A1, C menos, S3 y B sub 0, ¿no? C más, perdón, y A menos, S3 y C sub 0, ¿correcto? Estamos bien. Ahora, ¿cómo prender la memoria 2 y la memoria 1 y la memoria 3? ¿Cómo prender la memoria 2 y la memoria 3? Muy bien. Aquí está en detalle. Se necesita para prender la memoria 2 dos condiciones. S1 y B1, ¿no? S1 y B1. B1 que nos indica que ya acabó el proceso. S2. Entonces, si tenemos S2, queremos que se active S2, necesitamos la señal habilitadora E2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para que se prenda E2, se necesita S1, ¿correcto? Con B1. Y tenemos la señal habilitadora que activa la línea 2. Muy bien. Y la 3, del mismo modo, tenemos que generar una señal habilitadora que le hemos llamado E3. ¿Pero qué necesitamos? Dos condiciones, S2 y C1. ¿Verdad? Entonces, aquí en este dibujo está plasmado toda la teoría del control secuencial con bandos binarios, realizado con componentes neumáticos, ¿de acuerdo? Para producir movimientos lineales. Esa es la teoría, ¿no? De tal manera que podemos hacer diseños de manera analítica. ¿Qué cosa quiere decir? Diseños hechos ya con cierta lógica, ¿de acuerdo? También podemos hacer diseños en forma empírica, ¿no? Pero también se podrían conocer, ¿sí? Pero mejor es hacer los diseños en forma analítica, o sea, siguiendo una metodología. Esa es un poco la idea de lo que hemos presentado. Y esto de acá, correcto, lo que estoy mostrando en ese cuadrito, justamente es la consideración que tenemos que tener. Solamente una memoria se puede prender a la vez. ¿Correcto? Entonces, todo esto, como ven, se ha plasmado en este circuito. Y lo podríamos visualizar. A ver, vamos a visualizar. A ver.
ahí tienen, por ejemplo, a ver, un paso previo, ¿no? Acuérdense lo que habíamos visto, ¿no? Tres líneas fuentes, tres líneas fuentes, con dos memorias, ¿correcto? Entonces, positivo, negativo, negativo. ¿Ya? Repito, positivo, alimentación, negativo, negativo. Todo en su forma básica, para entender el principio. ¿Cómo se hace el ruteado? Se alimenta 3, repito, se alimenta 3 directamente por afuera, sin que las líneas se crucen. Cuando está 3 activo, se va a pilotear por el lado derecho esta memoria, de tal manera que se descargue la línea 2. Y si está activo 3, descargará la línea 2 y la línea 1 también estará a la descarga. Entonces ahí se observa, ¿no? Ahí se observa. Siempre tiene que estar en el estado final, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando se active la señal generada habilitadora, se prenda la 1 y se apague la 3. Del mismo modo, se prende la 2, se apaga la 1. Del mismo modo, se prende la 3, se apaga la 2. O sea, esto es posible con este arreglo, ¿de acuerdo? Ese arreglo ya está muy estudiado, muy, es muy confiable, súper confiable, ¿de acuerdo? No está eh, muy difundido. El libro que lo aborda muy bien es el libro del autor que se apellida Serrano, y su libro se llama Neumática, ¿sí? Está en la plataforma, lo he cargado ahí, ¿de acuerdo? Habla un poco de esto, pero no lo hace tan minuciosamente, ¿no? Pero a mí me ha servido muchísimo esa información, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos mostrando aquí de manera más detallada. ¿Bien? Del mismo modo podemos, por ejemplo, para 4 líneas fuentes, para 4 líneas fuentes, 1, 2, 3, 4. Observen, 4 líneas fuentes, 3 memorias, 1, 2, 3. Listo, ¿no? ¿Cómo se hace el ruteado? Se alimenta siempre la última, siempre la última, ¿de acuerdo? Siempre la última. Y se aprovecha el hecho que cuando hay presión por aquí, pilotea por la derecha y tiene que descargar la anterior. O sea, si estamos alimentando la 4, entonces se pilotea aquí para que descargue la 3. Y fíjense cómo 3 está descargando. ¿Eh? Eso hace posible de que cuando se prende una memoria se apaga la anterior. En este caso, cuando se prende ese 4 se apaga la 3. Bien. Y cuando se activa la 3, ¿sí? Entonces se va a pilotear por el lado derecho esta memoria para que se desactive la 2. Esa es la idea. Pero siempre observen que todo el ruteado es por fuera. ¿De acuerdo? Se activa ese 4, se pilotea para que descargue ese 3. Si se activa ese 3, se pilotea para que descargue ese 2. Y como está prendida ese 1, está prendida ese 3, 4, en este caso, entonces va a estar apagado ese 3, ese 2 y también ese 1. Aquí también, ese 1. No hay otra forma de conectar ese 1. Entonces, ese es el tema que tienen que
desarrollar. Muchísimo, muchísimo. Aprenden eso y ya el resto va a ser más fácil aprender. Bien. Veamos a ver cómo funciona esto. Pero en este caso ya está también con el habilitador o con el módulo habilitador que activa la señal SU1, la señal SU2, SU3. Observen cómo se enumeran, ¿no? La señal habilitadora 4 va siempre con la primera, la última con la primera, la última con la primera. En este caso, la habilitación 4 pues son 4 líneas, ¿no? Y la primera es la que habilita S1. Y después, ¿cómo se empieza a numerar? Desde la señal habilitadora que está más cerca a la línea fuente. Esta sería la segunda y la tercera. No al revés, ¿no? Repito, la segunda sería la que está más cerca a la línea fuente. Y esta es la tercera. ¿Bien? Aquí está la condición, por ejemplo, para que se active S2 se necesita esta señal que viene de S1 y B1. Para que se active E3 se necesita que esté activado S2 y que sea activado B0. Y para que se active E4 se necesita la señal E3 y C1. ¿Bien? Aquí están las activaciones directas. No le he puesto válvulas reguladoras de caudal para efectos de mostrar el ejemplo, nada más. Y aquí están las activaciones dependientes. Por ejemplo, las activaciones directas en este caso es A más, B menos, C menos. Y las activaciones dependientes es S1 y A1. S3 y A0. Bien. Ahí está completo el sistema. Y observen cómo funciona, ¿no? En este caso, el M lo he puesto con un mando pulsatorio con enclavamiento. Por eso es que solamente va a depender de la última señal, en este caso se sucede. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, observen en cámara lenta, como Options, Simulations, y aquí le puedo un factor para ponerlo en cámara lenta. Fíjense, se prende ese 1, ¿sí? Hace su secuencia, se prende ese 2, se apaga ese 1. Hace la secuencia correspondiente, se prende ese 3, se apaga ese 2. Solo una señal puede estar prendida a la vez. Se prende ese 4, se apaga ese 3. ¿De acuerdo? Y de ese 4 sigue ese 1. ¿De acuerdo? Ahí tienen el arreglo. Es muy útil, ¿no? Muy útil. Hay componentes disponibles. Todo es disponible. El compresor, por supuesto en este momento no, pero normalmente sí es disponible, ¿no? Ahí estaría la máquina, ¿de acuerdo? Ya en función de lo que se quiere hacer, había que diseñar y fabricar el utilaje, también se les dice, o los dispositivos, ¿no? ¿Sí? También se le dice utilaje, y ya se le pone, pues si es necesario herramientas o simplemente con utilaje, basta, ¿no? ¿Sí? Y también, obviamente, la estructura, ¿no? ¿Dónde va a ir esto, ¿no? Las mesas o los tableros, en fin. Esta es una partecita nomás del control. ¿Eh? Pero todo el sistema, pues, requiere todo un diseño, ¿no? Un diseño muy, muy sofisticado. ¿Eh? Digo sofisticado, ¿por qué? Porque se puede hacer artesanalmente, sin mayor complicación, pero en ingeniería hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. ¿No? Si bien es cierto, uno puede armar un sistema así artesanal, pero de todas maneras hay que aprender a diseñarlo.
como debe ser. Porque, ¿qué está sucediendo ya hace algunos años? No se hace de manera artesanal. ¿Sí? Y tampoco se hacen los diseños con toda la rigurosidad de la ingeniería. ¿Sí? Y mucho se utiliza las computadoras para hacer una serie de simulaciones de movimiento, pero ojo, eso no es diseño, ¿no? No hay que confundir un diseño. El diseño es dar la forma, seleccionar los materiales, ¿no? Cada componente tiene que estar perfectamente dibujado con sus tolerancias, con todos sus eh, tolerancias, ¿de acuerdo? Sí. O sea, ese tipo de diseños no se está haciendo, ¿ya? Porque se confunde mucho la simulación con el diseño. ¿Ya? Una cosa es agarrar un dibujo, darle forma y mover sus componentes de forma relativa, ¿no? Pero el diseño es otra cosa. Similarmente acá, ¿no? Similarmente aquí. ¿Qué precio, qué compresor se va a utilizar? ¿Qué tipo de mangueras? ¿Cuál es la presión que se va a utilizar? ¿Cuál es el flujo que se tiene que necesitar? ¿Cuáles son los caudales que se necesitan suministrar para mover los actuadores? ¿Correcto? ¿A qué presión debe ir? ¿No? Esa es la parte del diseño, ¿ya? Del diseño. ¿Correcto? Vamos a ver algo de eso, ¿no? ¿Sí? Pero estamos viendo en este caso la operación, la lógica del control, ¿ya? La lógica del control secuencial de actuadores a través de mandos neumáticos. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Bien? Sigamos. A ver. Aquí tenemos 5 líneas fuentes. 5 líneas fuentes. ¿Correcto? ¿Cuántas memorias necesitamos? 4. Una menos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se hace el enrutado? ¿No? Aquí miren, se alimenta la última, siempre se empieza. Aquí se ve este arreglo con más nitidez, ¿eh? Que consiste en lo siguiente, se alimenta, en el supuesto caso que se alimente con 5, se alimente a 5, se presuriza la válvula para que descargue la 4. Cuando se presuriza la 4, entonces se aprovecha la presión para que descargue la 3. ¿Sí? Así de simple, ¿sí? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sí? Aquí está, miren, otra vez repito. Se presuriza la 5, se pilotea para que descargue la 4. Si se pilotea la 4, se pilotea para que descargue la 3. Si se pilotea la 3, se pilotea por la derecha para que descargue la 2. ¿Perdón? ¿Sí? Para que descargue la 2. Y como se ha piloteado la última línea fuente, entonces tiene que descargar la 1 también. Esa es la idea. Entonces, si lo ponemos en su forma de simulación, ahí está S1, ¿de acuerdo? Se apagó la S5, ahí está S2, se apagó S1, S3, se apagó S2, S4, se apagó
S3 y S5, se apagó S4. Entonces se cumple la lógica. Esta es la base, ¿no es cierto? Porque a partir de ahí, ¿qué se sigue? Activaciones directas, activaciones dependientes. ¿Listo? Y después, ¿qué se sigue? Cómo generar el enable 1, el enable 2, el enable 3, el enable 4 y el enable 5 en este caso. Básicamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa teoría se empieza aplicando considerando el número de líneas. ¿Que el número de líneas de qué va a depender? De la cantidad de grupos que queramos formar. Y eso depende de cada uno, del que diseñe. Si quieren, en este caso lo hacen de 4, de 5 o de 6 inclusive. De eso dependerá, pues. O sea, la teoría no nos dice qué cosa es lo que tenemos que hacer. Dice, aquí está la teoría, esto funciona. Ahora, la aplicación, ya pues, úsala. Pero toda teoría, pues, se plasma sin ninguna aplicación específica. La teoría es genérica, ¿de acuerdo? Uno la usa y lo aplica ya para ciertos casos. Y entonces ese aspecto de aplicar dependerá única y exclusivamente del diseñador. Así de simple, ¿no? Bien, correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. En el tiempo que falta, ¿de acuerdo? En el tiempo que falta, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Quiero que se tomen media hora, ¿de acuerdo? Para hacer lo siguiente. Esta media hora. Son 1, 2, 3, 4. Son 6 módulos, ¿de acuerdo? 6 módulos. Muy bien. Bien. ¿Cuántos alumnos son? Voy a llamar la lista, ¿ya? Vamos a ver cuántos están. Bien, hasta aquí voy a hacer la grabación, ya voy a detenerla, ¿sí? Porque es la parte principal de la sesión de ahora.